En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Vamos entonces a cerrar aquí nuestra serie Soberanía. Y esta semana con aquello que hemos como subtitulado Sobre mí. Hoy vamos a ver un tema, su unción sobre mí. La unción del Dios soberano sobre mi vida. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 10. Vamos a admirar una historia interesante que la conocemos, que es la historia de Saúl. Versículo 1. Tomando entonces Samuel una rama de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Esto fue lo que le dijo Samuel, el anciano Samuel, al joven Saúl en su momento. Él fue ungido. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Dios es el que me unge, o sea, ante Él es ante quien yo tengo que responder. La unción involucra esto, que hay uno que está sobre mí, porque la unción cae sobre mí. La unción es derramada sobre mí. Y es derramada sobre lo más alto que yo tengo, que es mi cabeza. O sea, yo tengo una cabeza por encima mío. Usted como hijo de Dios, como varón, tiene a Cristo como cabeza. Bueno, en esto nos insiste el apóstol Pablo. Yo ante Él tengo que responder. Eso es lo que significa, o eso es lo que representa la unción, porque mi autoridad no es absoluta. Por eso dice: no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel. No le dijo: mira, y ahora vas a ser rey sobre Israel. No, no te ha ungido Jehová por príncipe. Pero esta primera parte, no te ha ungido Dios. Dios no ha ungido su vida, por cierto. Él siempre está sobre usted. Versículo 6 dice: entonces, aquí adelantándonos un poco, le dice Samuel a Saúl: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Aquí nos estamos, pues, allí saltando algunos relatos, pero en aras a resaltar este tema. Y le avanza, entre otras cosas que le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Pues con otros hombres, con otros profetas. Ahí ese es más o menos el contexto. Para estar sobre otros, para asumir la responsabilidad, cualquiera que ésta sea, es necesario que su espíritu ha de venir sobre mí. La responsabilidad de una familia, la responsabilidad que yo tengo desde el punto de vista laboral, la responsabilidad, cualquiera que ésta sea, usted y yo tenemos múltiples responsabilidades, pero cada responsabilidad, todas ellas, requieren que su espíritu esté y venga sobre mí. La unción, que Dios está sobre mí, y Él es el que me pone en cualquier lugar donde yo estoy, y ante Él he de responder. Pero tengo una responsabilidad también aquí en la tierra, pero frente a esa responsabilidad tengo a Dios sobre mí. Y Él vendrá sobre mí, claro, Él vendrá sobre mí, y vendrá sobre mí con poder, y Dios me llena de poder, de su poder, pero el poder es suyo. ¿Y para qué? Primero dice, para profetizar. ¿Qué quiere decir esto? Para asumir la responsabilidad de representar a Dios en la tierra y aplicándolo para nosotros. ¿Sabían ustedes eso? Independientemente de cuál responsabilidad que usted tiene como papá, la responsabilidad que usted tiene en su trabajo, la responsabilidad que usted tiene en cualquier parte, aún una responsabilidad ministerial, pastoral. Toda responsabilidad, ¿saben para qué es? Para profetizar. Y eso es lo que dice: y profetizarás. ¿Y qué es el profetizar ya en el sentido amplio del término? Es la responsabilidad de representar a Dios en la tierra. Eso es lo que hace un profeta, un representante de Dios aquí en la tierra. Yo tengo esa responsabilidad de representar a Dios. Y es más, literalmente lo soy, porque yo represento como hijo, represento a mi Padre. Y como siervo, a mi Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, su espíritu vendrá sobre mí para ser mudado en otro hombre. O sea, este hombre no puede hacer, no lo puede hacer. Este hombre no sirve. No sirve. Tengo que ser mudado en otro hombre, en aquel hombre.
en aquel hombre de unción, en aquel hombre sobre quien es derramado el Espíritu Santo de Dios. Ese sí le sirve, ese sí sirve para asumir la responsabilidad, la unción y el Espíritu Santo. El versículo 7 dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Miren que este pasaje mal haría yo aquí en compartirlo de manera aislada, este versículo 7. Y muchos lo hacen. Haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Ah, como Dios está conmigo, entonces yo hago lo que a mí me dé la gana. No. Miren lo que dice. Cuando estas cosas hayan sucedido, todo esto haya sucedido, y ese es el término clave, lo que le antecede a haz lo que tú quieras, lo que te viniera a la mano, lo que se te dé la gana, en otras palabras, usando un término quizás un poco ofensivo, pero es lo que me dice claramente, cuando hayan sucedido estas cosas. Está la unción de Dios sobre mí. Cuando tú sepas que tienes y tengas claridad ante quién tienes que responder, y ese es Dios. Y cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo de Dios, y cuando tengas claro que tú has de representar a Dios aquí en la tierra, y que debe ser mudado en otro hombre, ahí sí, Dios está contigo. Haz lo que te viniera a la mano. ¿Sí se han dado cuenta el contexto que aquí me habla? Que es clarísimo. Cuando su Espíritu Santo viene sobre mi vida, cuando entiendo la unción de Dios en mí, yo ya puedo ejercer mi responsabilidad, haciendo su voluntad. Antes no lo puedo hacer, no lo debo hacer. Eso es lo que la palabra de Dios me dice. Esta es la historia, cómo se inicia la vida de Samuel. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, o sea, Saúl se apartó ya, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Fue mudado su corazón. Era necesario que así sucediera. Y aconteció, dice el versículo 11, que cuando todos los que lo conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, así como Samuel solo había anunciado que así sucedería, es una de las señales. El pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Qué le ha pasado a él? Saúl también entre los profetas. Aún hay otros que se van a dar cuenta cuando usted es mudado en otro hombre, cuando la unción de Dios está sobre usted, cuando el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado sobre usted con poder. ¿Qué le ha pasado al hijo de Cis? ¿Qué le ha pasado? Saúl también entre los profetas, o sea, Saúl ahora representando a Dios aquí en medio nuestro. ¿Por qué? Porque fue mudado en otro hombre. Versículo 24, y Samuel dijo a todo el pueblo. Aquí adelantándome un poco, pues pasando del versículo 11 al 24, pues un avance un poco drástico, pero dice, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo, dice Samuel. Ustedes han visto al que Dios ha elegido. No hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! No hay como él. Y eso es lo que Dios hace. Dios hace con usted a alguien maravilloso. ¿Por qué? Porque usted es elegido de Dios. Alguien que no es semejante a otros. Que no hay semejante a este en todo el pueblo. Porque saben que eso es lo que Dios hace. Recordemos que Dios nos hizo a imagen, nos hizo a semejanza suya, pero el hombre cayó, el hombre pecó. Pero miren que por medio de Cristo, yo le recibo a Él, luego su unción viene sobre mi vida. Yo asumo responsabilidades y Dios me entrega responsabilidades aquí en esta tierra, todas derivadas de el representar a Dios aquí en la tierra. Claro, como profeta que yo soy del Señor. Aquí, en todo lo que yo haga. Y entonces yo voy creciendo de acuerdo también a su semejanza. Dios no nos hace, siempre lo he dicho, en serio, nos hace en serio. Por eso cada uno es muy distinto al uno, el uno del otro. Y eso es lo que Dios hace con su vida. Y eso era lo que Dios hizo con Saúl, los planes que Dios tenía con el primer rey sobre Israel. Por supuesto, la historia no termina aquí. Sabemos qué fue lo que pasó con Saúl. Y es que Saúl, finalmente,
¿Qué pasa con él? ¿Qué sucedió entonces con Saúl? Ya el tema es obviamente un poco más largo, pero su tesoro debía ser Dios, su herencia era Dios, y su tesoro llegó a ser su trono, su reino, su cetro, llegó a ser su tesoro. Comenzó a vivir con base en la imagen que él debería de proyectar al pueblo, y no de acuerdo a la semejanza a la cual Dios tenía para su vida. Perdió la unción sobre su vida. Ya no tenía temor de Dios, comenzó a tener temor del pueblo, o sea, ya no respondía ante Dios. Y Dios, entonces, al ver que él desechó la unción de Dios sobre su vida, apartó su presencia, o, en otras palabras, su Espíritu Santo sobre él. Aquel Espíritu que había sido derramado sobre él de manera extraordinaria, por cierto, como lo encontramos en el Antiguo Testamento, se ha apartado sobre él. Pero miren, ¿cómo fue que se inició? Esto fue lo que pasó con Saúl. La vida de Saúl muchas veces representa la vida de tantos cristianos. Algo maravilloso ocurre en sus vidas. Son ungidos, sí, no hay duda. Son llenos del Espíritu Santo. Viven de acuerdo al poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Son mudados en otro hombre. Asumen como representantes de Dios aquí en la tierra, como sus hijos, los hijos del Padre, como los hijos del Señor, como los siervos de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego van cambiando y lamentablemente culminan su vida como Saúl. La unción, su unción sobre mí. Vamos a acercarnos a Dios en este momento en oración. Ahora, Señor y Dios, ahora que tu unción se derrama, tu unción sobre cada uno de estos tus hijos, Padre, derrama tu unción. No te ha escogido Dios, es el mensaje de Dios para usted. No le ha escogido a usted Dios para que usted asuma su obra, su responsabilidad en esta tierra, para que usted sea lleno del Espíritu Santo, que venga con usted con poder, para vivir con poder, para que usted asuma como representante de Dios aquí en la tierra, como hijo, como siervo, y para que usted sea mudado en otro hombre. Ahora, Dios, múdalos, muda a cada uno de estos tus hijos, muda a tus siervos, Señor, en otro hombre. Y ahora, Dios, Señor, bendícelos por medio de tu unción. Bendice a cada uno de estos tus hijos por medio de tu Espíritu. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana y de aquí, pues, por acompañarnos en nuestra gran serie Soberanía. Muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayó Estéreo en la hermosa Guajira colombiana y el corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, antes de irse, pues, si este programa ha sido edificante para usted, póngale me gusta ahí de su dispositivo, comparta esto con otros, con quien usted vea que puede ser también de bendición. Invite a otros, por favor, a suscribirse a nuestro canal. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos nuevamente aquí en Teoterapia y Meditación. No olvidemos, lunes a viernes, 5 de la mañana, hora Colombia. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.